Bueno, muy buenos días. Miriam, perdón, Sí, te consulto. ¿Tengo habilitado para compartir pantalla sí, luego? sí, si querés Gracias. ahora después probamos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar iniciando esta que es la última clase de la materia de planificación, participación y gestión de entidades sin fines de lucro de la especialización en economía social y gestión de entidades sin fines de lucro de la Universidad Nacional de Lanús. Somos una universidad nacional, pública, que está en el conurbano bonaerense, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, a unos 15 minutos, pero como ya han advertido por algunas intervenciones, está abierta a todo el país y también al exterior. Eh, Dado que tenemos la posibilidad de dictarla de manera híbrida, es decir, que puede ser presencial o virtual, esto nos permite poder compartir con estudiantes de todo el país y de otros países también. Así que por ahí viene la diversidad que van a encontrar en los estudiantes de la especialización, que nos enriquece todavía más en las diferentes experiencias que se van contando. Em, la idea es hacer una pequeña presentación. Agradecerles mucho a Jessica, egresada de la especialización, eh, la presentación de esta propuesta, a ustedes por el trabajo que hicieron y por la predisposición de esta instancia para compartir ese trabajo y para nutrirnos mutuamente. Así que la verdad que estamos muy contentos desde la especialización en poder recibirlos en nuestra casa, aunque sea virtual, en nuestra universidad y que ojalá sea además una instancia futura de ustedes que sepan que también tienen universidades con muchas alternativas en carreras en las que pueden acceder. Jessica, te paso la palabra si querés contarnos un poco de la escuela. Bueno, en principio agradecerles por este espacio, a todos ustedes y a todas ustedes, agradecerle a mis estudiantes su compromiso que se conectan un sábado por la mañana, están muy entusiasmados de poder compartirles este proyecto, y a la profesora Vanessa que está conectada, que también nos está acompañando y que nos ayudó a construir este proyecto. Nosotros somos de la Escuela Técnica número 5, Remedios de Escalada de San Martín, que está en Capital Federal, en el barrio de Flores. Ellos se egresan como técnicos en gestión de las organizaciones, gestión y administración de las organizaciones, y este proyecto se elabora en un taller que se llama Prácticas Profesionalizantes, en donde ellos articulan sus saberes que tuvieron durante estos 6 años y en otras instituciones y otras experiencias para llevarlo a simulaciones de escenarios reales. Algunas de esas simulaciones las hacen en empresas u otras organizaciones y otros se quedan en la escuela elaborando proyectos. Nuestro rol como docente fue más bien de asistentes técnicos, pero ellos lo fueron construyendo teniendo en cuenta lo que fueron detectando de su entorno y las necesidades que fueron identificando. Así que le voy a dar rápidamente la palabra a Agustín para comenzar a contarles este proyecto y después, bueno, que tengamos un ida y vuelta. Voy a compartir pantalla. A ver, por acá. Muy bien. Bien. Bueno, Agustín, te invito a comenzar. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Antes que nada, lo mismo que dijo Jessica, quería agradecer por el espacio, agradecer también por la oportunidad que nos dieron y bueno, empecemos. Vamos a hablar un poco sobre nuestro proyecto titulado Ecohilos, el cual se trata de un proyecto que busca eh, intervenir en dos situaciones que hoy en día están muy implantadas en nuestra realidad, que son dos situaciones las cuales afectan mucho en lo social y en lo general de nuestra vida cotidiana, que son una situación con el medio ambiente
y una situación social. La situación con el medio ambiente se trata de la contaminación generada por plásticos tirados en nuestros hogares, en nuestro día a día, que los utilizamos mucho, y eso genera una huella de carbono muy extensa. Por otro lado, tenemos la problemática social, la cual es que hoy en día muchos chicos dejan los estudios por la mitad por diferentes cuestiones, pero nosotros después de realizar un análisis llegamos a la conclusión de que la cuestión principal por la cual los chicos abandonan los estudios es por una cuestión económica. Por lo tanto, con nuestro proyecto buscamos abarcar tanto la problemática del medio ambiente como la problemática de lo que sería la deserción escolar por cuestiones económicas. En nuestro proyecto, Ecohilos, busca resolver la deserción de estudiantes en la de las escuelas secundarias, pudiéndolos tomando y capacitarlos en la asociación mientras les damos una remuneración económica mientras lo hacen. ¿Y cómo conseguimos ingresos? Bueno, eso es también resolviendo el problema del ambiental, medioambiental, que es con las botellas que reciclamos nosotros, hacer filamento y venderlos, así poder reinvertirlos en nuestro proyecto. Ecohilo mayormente tiene la misión de que ayudar a los jóvenes. Realmente queremos que vuelvan a reintegrarse a la sociedad, ya que dejar los estudios hoy en día es muy complicado y tiene un gran impacto a la hora de muchas personas. Y ahora voy a seguir con el impacto que tiene. eh, Mira, el impacto social, mayormente queremos que sea para una ayuda en toda la sociedad, por eso elegimos una asociación civil y no una empresa que genera ganancias. Nuestro objetivo es principal ayudar a los chicos que vuelvan a estudiar y que después de pasar nuestra asociación puedan ir y seguir su vida. No, no es una asociación que busca que se queden ahí y trabajen para siempre. Solo quiere ser de puente que conecte a los chicos de vuelta con la sociedad. El impacto ambiental es reducir todo lo que viene siendo el residuo de plástico, ya que hoy en día hay mucho plástico, mayormente todos de botellas, todo consumible como botellas de agua, están todos llenos en nuestro barrio, hay un montón, por eso también agarramos ese problema. Y impacto, y por último, lo último que voy a decir, se me está dando el teléfono, perdón, que es el impacto en todas las comunidades y la sostenibilidad, es que en este proyecto también busca ayudar a toda Argentina. Primero es un proyecto que empezó chiquito, pero es un plan de negocio. Entonces, si alguien quiere, no sé, en Chaco, en Jujuy, en Salta, compra el plan de negocio, ya tiene el paso a paso para llevar a cabo esa asociación civil y poder ayudar en sus respectivas comunidades. Todo pensado. Gracias. Bueno, el compromiso que vamos a asumir como asociación se va a tratar en que nosotros vamos a buscar que todas las personas que formen parte de nuestra asociación durante este periodo pasen por una etapa, por 5 etapas o 6 etapas en las cuales nosotros vamos a llevar adelante todo lo que sería su formación. La etapa preinicial, lo que vendría antes de comenzar con estas 6 etapas que recién mencioné, sería que nosotros vamos a asociarnos con ONG, centros barriales, organizaciones juveniles, con el objetivo de llegar a ese público, de llegar a esa parte de la sociedad que tuvo que dejar el colegio por distintos motivos. Lo que haríamos ya con ese público, ya habiendo llegado a ese público, sería conectarlos con lo que sería Ecohilos. Y después introducirlos en lo que sería el sistema de capacitaciones para empezar con las 6 etapas, que sería que las capacitaciones durarían un aproximado de 4 horas, por lo tanto, contaríamos con unos bloques que nos llevarían de a poco a lo que sería la capacitación general, la cual sería, la primera etapa sería introducirlos en el reciclaje y en la clasificación de residuos, capacitarlos en lo que sería reciclar y clasificar los residuos. Después, la segunda etapa sería el cómo limpiar esa materia prima. La tercera sería la producción, en la cuarta el cómo venderlo, y ya la quinta y sexta etapa sería la etapa comercial y la etapa postventa. En todas esas etapas vamos a buscar que la persona que se está capacitando se profesionalice completamente en este tema y que pueda salir teniendo un oficio para poder cambiar su realidad económica. Bueno,
Soy Rodrigo y le vengo a explicar que para que podamos entender nuestro proyecto hay que saber qué marco jurídico tiene. Para eso nos basamos en una asociación civil, cual va a estar regulada por la Inspección General de la Justicia, la IGJ abreviadamente, y esto va a estar bajo la Ley General de Sociedades número 19.550 y la Ley Orgánica de la IGJ, que es la número 22.315. Como podemos ver en la pantalla, tenemos tres cosas muy importantes que tenemos que cumplir, cuál es la constitución y registro de nuestra asociación civil y también la habilitación y normativa ambiental, que es muy importante ya que estamos hablando de que estamos eh, juntando botellas de plástico para luego hacer las filamentos y revenderlas. Y es muy importante cumplir esto en el sistema de seguridad e higiene. Y también tenemos los contratos y responsabilidades que son muy importantes porque como vamos a ayudar a estos jóvenes y a darles una tarea muy importante dentro de la asociación civil, es importante también porque les queremos dar algo como para que puedan beneficiarse, una paga o algo, y para eso se necesitan contratos y responsabilidades a cumplir. Y bueno, quiero invitarles a la siguiente diapositiva de mi compañero. Hola, buen día, me presento, soy Johnny y voy a hablar acerca del análisis del producto que hicimos. Bueno, para empezar, nosotros hicimos una investigación de mercado para saber qué plástico nos convenía usar en nuestra organización y encontramos que el plástico más común en las botellas es el PET, que es el más usado en muchas botellas. Entonces nos centramos en entrar en ese mercado porque creímos que había una oportunidad muy grande para poder crecer. Entonces, lo que nosotros buscamos también en los tipos de plásticos que existen. Encontramos que había muchos tipos de plásticos de distinta durabilidad que se usan para cualquier otro tipo de envase, pero nos decantamos por el PET, que es el más usado. Entonces, nosotros, aparte del PET, vamos a usar una variante del PET que es el PETG, que justamente es lo mismo, pero se le agrega glicol durante la producción. Entonces, encontramos que en este sector se observa mucha demanda de las botellas y podemos encontrar una gran oportunidad. Antes de pasar, quería mostrarles algo, un ejemplo práctico. Una botella de lavandina y una botella de plástico con el PETG. Como pueden ver en la diapositiva, hay un logo que dice PET. Bueno, muchas botellas deben tener este logo para poder usarse, porque tienen que cumplir con una norma de seguridad. Como pueden ver, no sé si se ve acá. Ay, es muy chiquito. Bueno, acá lo dice, por ejemplo, está ahí, no se ve por la luz, pero tiene el logo del PET, que dice PET, botella reciclada. Y les mostraba la botella de lavandina también para que se den una idea del distinto de plásticos que existen. Por ejemplo, esta es mucho más densa, por lo tanto, bueno, puede almacenar el líquido de la lavandina. En cambio, este no, porque es corrosivo. Entonces, el desafío número uno acá es poder separar las botellas que usemos, necesitemos y las que no. Y nada, eso es todo. Gracias. Hola, buen día. ¿Cómo están? Soy Sebastián y yo voy a hablar del análisis del mercado. El análisis del mercado consiste en investigar los factores que influyen dentro de este, lo cual sirve para tomar decisiones. Me tocó analizar la competencia y los posibles clientes. Dentro de eso tuve que ver el alcance y la concentración de los competentes, que se llama Grilón 3, que tiene 140 puntos de venta alrededor del país y 21 fuera del país. Eso muestra que tiene una, un gran monopolio, ¿no? Eh, y Y nos damos cuenta de que en el país no se puede producir filamento PETG, se importa. Después tuve que buscar también los precios
y hay un rango bastante variado que ronda entre los 15.000 y los 40.000 pesos. Toda esta información la podemos apreciar y generar oportunidades teniendo mejores precios, mejor información y nada, eso. Bueno, voy a hablar un poco del análisis FODA, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Una de las fortalezas está en que bajamos el desempleo juvenil, aumentamos el capital humano, promovemos el cuidado del medio ambiente, las que respaldan lo que sería el proyecto, responderíamos a la alta demanda de filamentos 3D y esto sería posible ya que tenemos una economía circular. Oportunidades. Tenemos la oportunidad de desarrollar extrusoras 3D en el país. Responderíamos también a la alta demanda y tenemos insumos sustentables que abaratarían nuestros costos. Una de las debilidades es que tenemos el precio más elevado que el PLA. Bueno, el PLA es el filamento más común. Esto nos pasa ya que tenemos unos fuertes costos iniciales y una capacidad de producción limitada. Una de las amenazas es que también el filamento PET pierda competitividad en el mercado y por ende baje la demanda. Pueden también llegar empresas especializadas en el desarrollo de plástico PET que nos impidan competir y la aparición de nuevos materiales que saquen al PET. Y tenemos una información imperfecta, también que nos dificulta acceder a extrusoras 3D debido a la falta de comunicación efectiva entre proveedores y exportadores. Gracias. Bueno, hola, yo soy Esmeralda Iriarte y les voy a hablar sobre los objetivos. Que primero está la diferenciación y propuesta de valor, eh, donde buscamos especializarnos en la producción de filamento a partir de plástico reciclado. Nuestro enfoque está en ofrecer un producto de calidad que tenga un impacto social y ambiental positivo. Además, queremos obtener certificados que validen nuestra sostenibilidad y refuercen la credibilidad del proyecto. Después está la sostenibilidad financiera y crecimiento, que se basa en diversificar nuestras fuentes de ingreso, combinando ventas de convenios, subsidios y donaciones. También queremos fortalecer vínculos institucionales y aplicar innovación tecnológica en el reciclaje para mejorar la calidad y eficiencia. Hola, me presento, soy Sofía y voy a hablar de las estrategias de posicionamiento de Coilos. Con estas estrategias buscamos fortalecer nuestra red de colaboración con escuelas técnicas, municipios, ONGs y empresas para ampliar el alcance y generar un mayor impacto social y ambiental. Con estas alianzas nos permiten dictar talleres gratuitos, realizar proyectos de reciclaje comunitario y ofrecer patrocinio a empresas, ofrecer visibilidad a empresas a cambio de que nos patrocinen el proyecto. También apuntamos a participar en ferias ambientales y eventos juveniles para mostrar el trabajo y captar nuevos participantes. En la parte de comunicación, el enfoque está en las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, donde se publicarán contenidos educativos, testimonios reales que muestren la historia y formación de los jóvenes. En la parte de difusión del servicio, tenemos la colaboración con medios locales y la promoción en instituciones educativas.
Hola, bueno, yo les voy a hablar de la problemática económica. Y como pueden ver en la diapositiva, era un trabajo que se juntó con todos los datos, así para ver si el proyecto en sí era viable o no. Porque más allá de si el proyecto está bueno o ayuda a alguien, para hacer un proyecto tenemos que saber si es posible hacerlo o si solo es una idea nada más. En todo ese, en la prosperidad económica se ven esos distintos aspectos de todas las diapositivas. Gracias. Bueno, ahora siguen los costos de producto, que acá mostramos los costos de producción del filamento. Para calcularlos, consideramos todos los gastos relacionados con la recolección de botellas, los salarios del técnico y los pasantes, las amortizaciones de la maquinaria, los gastos de electricidad y embalaje. En el cuadro se puede ver la distribución mensual de los costos fijos, variables, que nos permite tener una idea más precisa del presupuesto necesario para los primeros meses del proyecto. Hola, soy Jenny y en esta diapositiva presentamos los costos del servicio. Estos costos no están relacionados con la producción del plástico, sino con todas las tareas de administración y gestión del proyecto. En la tabla se muestran los gastos principales: tecnología y software, sueldos del personal, administrativo, pasantías e indumentaria. Al sumar todo, obtendremos un costo mensual aproximado de 3,5 millones. A la derecha se explica que estos costos corresponden al funcionamiento administrativo y al apoyo de pasantes, quienes reciben una retribución similar a la de otros programas públicos o privados. Finalmente, el costo de operación por hora de estas áreas es de 5.215. Bueno, en conclusión, más o menos, la asociación civil, a ver si se me va ahí, o no sé si se me ve, creo que sí. Bueno, la asociación civil tiene costos totales por hora de 79.276 pesos, teniendo en cuenta de que por sí, por hora, tenemos un total de 4 kilos de filamentos, que cada uno sale 19.819 pesos. En el mercado el precio varía, está desde 11.000 a 22.000 pesos. Nuestro objetivo sería que el cliente clave acepte pagar los 22.000 pesos, ya que sabe nuestro objetivo social y él también quiere ayudar. En caso de que eso pase, ganaríamos un total de 2.181 kilos, bueno, 2.181 pesos por cada kilo vendido. Bueno, en el caso en el que el mercado no lo acepte o que lo que sería la demanda no sea la suficiente para cubrir nuestros costos, sería obtener ingresos a través de fuentes no comerciales, como serían los subsidios, los convenios, las donaciones y los proyectos financiados para cubrir parte de los sueldos o de los honorarios. Bueno, llegamos al final. Esto fue un poco lo que es Ecohilos. Y nada, no quería perder la oportunidad para volver a agradecerles por el espacio, por habernos dado esta oportunidad. Y esperamos que el proyecto les se haya entendido, que haya quedado claro y saben que cualquier duda nos pueden consultar. Nada, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias, fue muy claro y con mucha información. Em, Primero les quería decir que en la medida que vayan interviniendo, digo, pueden interrumpir las veces que consideren y también si quieren presentarse, así nos vamos conociendo. Digo, éramos tantos que me pareció que una ronda de presentación al inicio iba a ser mucho. Em, Ante todo, bueno, agradecerles también a ustedes por darnos esta oportunidad de trabajar de manera conjunta, contarles un poquitito qué es lo que nosotros estuvimos trabajando en la especialización. Jessica nos adelantó el preproyecto, digamos, que sé que ustedes hicieron algunos ajustes, pero más o menos teníamos la idea general.
Y nosotros lo trabajamos desde la perspectiva de la economía social. ¿Y qué entendemos nosotros por economía social? Primero preguntarles a los estudiantes si alguna vez escucharon hablar de economía social y qué escucharon al respecto a los estudiantes de la escuela técnica. La verdad, no había, no lo había escuchado. Perfecto, me Perdón. encanta. Me alegro mucho más entonces porque acá lo están escuchando por primera vez. ¿Algún otro? Claro, yo, disculpen que interrumpa, Sí, yo lo tengo entendido como que es algo que pone en el centro a las personas y a lo que quieren todos por encima de lo que quiere algo individual, tipo las empresas con lucro pone por encima lo que serían, lo que quiere el interés social básicamente. Lo tengo entendido como eso. va por ahí, va por ahí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, un poco como decía Agustín, lo que nos propone la economía social es pensar la manera en que satisfacemos nuestras necesidades diarias, comer, vestirnos, básicamente sostener la vida, de una manera diferente a la que propone el capitalismo a través de la economía que se llama economía de mercado, ¿no? Que es hoy la economía predominante, donde por el mercado pasa la mayor cantidad de nuestras cuestiones que tienen que ver con la vida y que tiene una lógica determinada. Eh, digamos, una lógica pensada, también un poco como decía Agustín, en el lucro de todas las actividades que nosotros hacemos en el marco de ese mercado. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar un poquitito hacia el interior de nuestras propias experiencias o de organizaciones que no son organizaciones lucrativas, como, no sé, el club del barrio, ustedes mencionaban ahí eh, algo como consejos barriales o juveniles. Bueno, hay un montón de otras instancias institucionales que nos permiten satisfacer muchas de nuestras necesidades, como por ejemplo esta universidad, que es una universidad pública al cual ustedes pueden acceder sin tener que pagar. ¿Y por qué se dan estas cosas? Porque todos tenemos que tener garantizados los mínimos derechos de comida, salud, educación, seguridad. Y eso el mercado no lo da. Entonces nosotros convivimos con otro tipo de instituciones, organizaciones, organizaciones autogestivas, asociaciones sin fines de lucro, que en el entramado social van garantizando en mayor o menor medida la satisfacción de nuestras necesidades. Desde la economía social, lo que nos proponemos es pensar en un mundo donde no predomine el mercado, sino que articulen todas estas formas para garantizarnos a todas y a todos una vida digna. ¿Sí? Hay un autor referente de la economía social, José Luis Coragio, que propone, por ejemplo, pensar en la economía mixta, es decir, donde esté articulado el Estado, la sociedad civil y la economía social. em, y el mercado, ¿no? Digamos, donde todos estos actores vayan en la articulación con condiciones equitativas, ¿sí? Vayan moldeando esta manera de poder satisfacer nuestras necesidades. Y además, todo esto con un criterio de cuidado de las personas, de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Ustedes precisamente visibilizan una problemática que tiene que ver con el aumento del plástico que se genera, ¿no? Desde las empresas para poder vender, sin considerar todo el perjuicio ambiental que eso provoca. Y como sociedad nosotros tenemos derecho a replantear, che, ¿nosotros queremos esto? ¿O preferimos seguir con la botella de vidrio, aunque quizás
pueda ser menos rentable o requiera de otros mecanismos, pero que garantizamos que no tenemos nuestros mares llenos de plástico, todo lo que eso significa el enterramiento de todos esos materiales en el medio ambiente y un montón de otras consecuencias que nosotros estamos sufriendo. Desde esa mirada y pensando precisamente en qué otra manera de resolver nuestra vida es posible, centradas en la vida, en el cuidado, en el trabajo como el trabajo no para producir ganancias, sino para satisfacer necesidades, ¿no? El trabajo digno, el trabajo responsable, el trabajo solidario también. Desde esta mirada es que nosotros pensamos la economía social, que además nos permite entender que así como se construyó un modelo económico basado en el mercado, también tenemos la posibilidad como sociedad de pensar y construir otro modelo. Y para eso tenemos que interpelar las acciones que hoy tenemos. No todo es malo, pero hay muchas cosas que seguramente vamos a poder mejorar para que estos impactos negativos en la vida de las personas, en la cantidad, no sé, digo, salimos a la calle y hay personas en situación de calle, niños que no tienen para comer, digo, hay algo en la sociedad que nos tenemos que interpelar, ¿no? El problema del medio ambiente que ustedes marcaron, un joven que no pueda acceder a su derecho de educación y tenga que salir a trabajar. Digo, bueno, estas cuestiones son temas que nosotros tenemos que interpelar y tenemos que pensar en modelos que nos permitan vivir más dignamente. Desde esa mirada es que nosotros tratamos de repensar el proyecto que ustedes hicieron, porque además uno de los objetivos de la materia es cómo nos proponemos gestionar las organizaciones desde una mirada diferente a la mirada del mercado. O que no sea la única, digamos, complementarlo con otros principios que rigen a la economía social. Desde esa mirada es que tratamos de hacer nuestro aporte para que juntos pensemos hacia dónde ir y si esta perspectiva a ustedes los ayuda o no a pensar un poco diferente. Cabe aclarar que no hicimos un análisis detallado, sobre todo de la parte más de números, porque bueno, ahí ya necesitaríamos más tiempo y una posibilidad de intercambiar para saber exactamente cómo fueron construidos y desde qué perspectiva, pero sí nos permitió el trabajo que nos alcanzó Jessica para pensar un poco qué es lo que ustedes estaban planteando y cómo nosotros podemos interpelarlo desde la economía social. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que les acabo de comentar? ¿Se entendió más o menos desde qué mirada lo estamos trabajando? ¿No se entendió nada o se entendió todo? Bueno. Entonces, yo le voy a dar paso a las estudiantes de la especialización que van a compartir un poco, gracias Agustín por comentario en el chat, que va a compartir un poco lo que estuvimos trabajando también en clase y el trabajo que fueron haciendo. Y después vamos a tener una instancia para debatirlo, para charlarlo, para que nos vayan diciendo sus impresiones, también para quizás ampliar información que nos permita aclarar algunas cuestiones que nosotros interpretamos de una manera o de otra. Les cedo la palabra a quien quiera tomarla. ¿Querés? Uy, cierto, Karen. A ver ahí. Sí, ¿no? María, se me señala genial, que te tengo ahí justo en la pantalla y te veo. Bueno,
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Maga, soy estudiante de la diplomatura que está coordinando Miriam. Hola Jessica, hola Vanessa también, que coordinan. Las felicito por estar llevando y coordinando esto y felicito a los estudiantes y las estudiantes, porque la verdad es que antes de empezar con la exposición quiero destacar que esto que acaban de hacer es alucinante, porque la verdad es que destacan una habilidad comunicacional que se nota, que está buenísima, el poder de síntesis, que además entiende perfecto el proyecto, bueno, no, yo estoy muy orgullosa, aunque ni los conozco, o recién sea la primera vez que los vemos acá, estoy muy orgullosa de que estudiantes estén tomando la posta en emprendimientos de la economía social, que tengan una mirada bueno, toda esta mirada que ayuda al medio ambiente, que ayuda a los propios estudiantes, que colabora con la educación o el tipo de educación que nosotros entendemos que hay que tener, ¿no? Que tiene que ser una educación inclusiva y que tiene que estar enfocada en la comunidad y en los problemas de la comunidad. Así que la verdad, chicos y chicas, felicitaciones porque fue muy claro y porque además bueno, se destaca esto, el laburo en equipo, se destaca la presentación, eso en primer lugar. Ahora, Miriam, y lo digo me parece que en nombre de todo el grupo y de toda la especialización que nosotras, de las que somos parte. ¿Puedo compartir pantalla, verdad, Miriam? Trato, a ver, sí. Compartir. Y acá me vengo acá y acá pongo paciencia que como les dijimos, como decíamos acá, lista para presentar. Bueno, como les explicaba Miriam, nosotros lo que hicimos es, primero que nada, analizar este plan de negocios desde una perspectiva de la economía social, ¿no? Primeras cosas a destacar de este proyecto porque nos parece que son, nada, que están buenísimas y que son importantes que las incluya. Primero es el triple impacto que este proyecto tiene, tiene un impacto social, un impacto ambiental, un impacto económico, plantea el reciclaje del plástico con innovación tecnológica, plantea la cuestión de la inclusión laboral juvenil, tiene un enfoque autogestionario, todo eso se ve en el proyecto que nos pasaron, que igual ahora en la presentación vimos que está un poquito mejor, un poquito más desarrollado, pero sigue con la misma línea, o sea que sigue teniendo todo esto y se nota no solamente en la presentación, sino en el proyecto que nosotros analizamos, en el texto que nos dieron. Tiene un impacto ambiental concreto, se nota hasta cuando hablan en el proyecto y cuando hicieron la presentación de toda la cuestión comunicacional, también se construye, o sea, se nota la construcción de una identidad solidaria y comunitaria. Tiene un montón de potencial de articulación territorial, o sea, es muy destacado eso. Bueno, tiene la capacidad de innovación social, también tiene viabilidad económica progresiva, aunque tenemos algunas cositas para recomendar ahí, creemos que sí, que es muy posible de ser sustentable, de ser sostenible en el tiempo. Y se nota también en el proyecto que hay una muy buena comunicación y sensibilización ambiental o se propone implementar estrategias para hacer esa sensibilización ambiental. Así que en eso, felicitaciones. Respecto a esto que nosotros vamos a decir, que son las reflexiones, o sea, respecto a cosas que, de nuevo, es para reflexionar, no es que esté mal, no es que esté, no, es solo cuestiones que tenemos que reflexionar o que proponemos nosotros reflexionar. Ustedes identificarán ahí con Jessica y con Vanessa y entre ustedes mismos, a ver si les parece viables de reflexionar o no. Eh, la primera tiene que ver con la relación entre el Estado y las políticas públicas. O sea, si bien se plantea en el proyecto que a nosotros nos pasaron un vínculo a través de subsidios, a través de alguna otra cosa que nombran ahí, donaciones, digo, tiene que quedar muy claro en el proyecto, porque no hay los emprendimientos de la economía social y solidaria no dependen, a ver, no es que dependen del Estado, pero sí o sí necesitan un Estado que garantice derechos, que garantice inclusión y que garantice la articulación y que haya una buena política pública. Yo no sé si ustedes saben a qué nos referimos con políticas públicas, pero
Bueno, supongo que lo trabajarán ahí, o no sé cómo sigue esto después, Miriam, si vos les vas a explicar un poquito qué es políticas públicas o no, pero la realidad es esto, las políticas públicas son aquellas políticas que se diseñan desde los diferentes organismos del Estado, que tienden a favorecer a la vida en general de los ciudadanos y las ciudadanas. Los emprendimientos de la economía social, como bien decía Miriam, que ponen en el centro a las personas antes que el lucro, deben poder garantizar eso. Entonces, nosotros en ese proyecto deberíamos plantear exactamente con qué áreas pensamos articular, desde qué, a qué organismos, o a ver si existe algún tipo de política pública que ya fortalezca o favorezca. Digo, eso nos parece que es importante, no solamente dejarlo marcado, sino además repensarlo, porque no es solamente a partir del subsidio que uno se vincula con la política pública. O sea, la política pública tiene espacios de capacitación, tiene, bueno, diferentes maneras de poder colaborar o acompañar este tipo de emprendimiento. Entonces, digo, Maga, eso nos pareció que tenemos que resaltar. Nosotros en la última diapositiva, nosotros les vamos a dar una idea también de cómo acompañar o cómo generar política pública. Pero bueno, eso es algo que nos parece que hay que repensar. Maga, si me Después, permitís, creemos que, chicas, interrúmpanme, o Miriam, donde sí, quieras decir sí, algo ahí. sí, si me permitís, ya que estamos en este punto, para ampliar un poco y tratar de entender qué es lo que queremos decir con la relación del Estado, es a veces desde el mercado se plantea una cierta autonomía con el Estado y con otro tipo de instituciones, autonomía que no es tal. Digamos, el Estado está siempre presente por acción o por omisión. Pero justamente en la clase pasada repasábamos una entrevista de hace 2 días del presidente de Mercado Libre solicitando al Estado de regulación a ciertas importaciones porque afectaba a su negocio. Lo que queremos decirles, el Estado siempre está presente de una manera u otra y articula, digo, esta propuesta que a veces se hace desde los medios de comunicación sobre un mercado autónomo, libre, fuera de toda conexión con el Estado o con otro tipo de entidades, es una ficción. ¿Sí? Regulando o dejando de regular, el Estado está y cuando las empresas necesitan para garantizar su lucro, lo solicitan. Entonces, lo que nosotros decimos es, tengamos en cuenta que el Estado es un actor importante en la vida de toda sociedad, en la vida moderna de toda sociedad, y que nosotros tenemos y es deseado esta articulación porque además la propuesta que ustedes hacen, como bien dijeron, es una propuesta que además eh, pretenden que tenga un impacto nacional y que tiene que ver con algo que nos afecta a todas y a todos, directa o indirectamente, ¿no? Que tiene que ver con la basura, que si hoy no existieran diferentes políticas que nos permiten la recolección y en algunos casos la selección, separación y venta como material reciclable de toda la basura que nosotros generamos, estaríamos en condiciones sanitarias muy complicadas. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de marcar, que el Estado siempre está y que pensemos en una vinculación virtuosa entre el Estado, entre las políticas públicas y, como decía Maga, también quizás en esa necesidad de concientizar sobre seguir avanzando en leyes, en normas, en regulaciones que colaboren con el cuidado del medio ambiente y por ende la mejora de la vida de todos y todas. Gracias. ¿Yo me escucho? Sí, ahí, perfecto. Bien, gracias, Miriam. Después, otra cosa que nosotros estábamos viendo es en el proyecto, y creo que en la presentación también, corríjanme, chicas, a ver si lo vieron también o no, pero hay, o sentimos que hay un mini mareo respecto a los conceptos e ideas que conllevan la idea de reinserción social, reinserción laboral y reinserción estudiantil, o sea, volver a estudiar, ¿no? O sea, no nos queda claro, en realidad, o me parece que hay que trabajar un poquito más en si el proyecto tiene como objetivo volver a insertar a los jóvenes en el ámbito educativo,
¿cómo es que se inserta? Porque no se plantean estrategias concretas de cómo es que van a volver a estudiar. O sea, sí se plantean estrategias de cómo van a seguir capacitándose mediante esta asociación civil para obtener, o bueno, para capacitarse en oficios, para aprender y que eso los ayude también con becas o con la posibilidad de estar trabajando en esa asociación civil a tener un ingreso. Pero ¿y cómo vuelven a la escuela? O sea, ¿qué estrategia es la que se toma para volver a terminar la secundaria? Ahí nos quedó, o sea, es algo a rever, de nuevo, no es que esté mal, no es que esté, pero digo, si hay, por ejemplo, cuando en el proyecto, en el escrito, acá en la presentación yo no lo escuché, pero en el escrito sí dice, sí habla de reinserción social. Y la realidad es que todos estamos insertos en la sociedad. Entonces, a menos que estés preso, que bueno, habría que ver cómo reinsertamos, que te excluimos de la sociedad y entonces, pero esa no es la situación de la gente con la que están trabajando o a quién está apuntando el proyecto. Entonces digo, habría que ver esos conceptos de reinserción social. El concepto de reinserción laboral, se habla de reinserción laboral y en realidad la reinserción laboral es cuando uno está trabajando y sale del esquema de trabajar. Entonces volvés a entrar en un esquema laboral. Pero estos estudiantes muchas veces tal vez nunca tuvieron su primer trabajo o su primer trabajo, o no lo sabemos. Digo, hay que reflexionar sobre eso, a ver si están bien donde se plasman los conceptos, si están bien, y si estamos diciendo que nuestro objetivo es la reinserción educativa, bueno, ¿cuáles son las estrategias? O sea, ¿cómo es que esta asociación civil ayuda a esa idea? ¿Me estoy explicando bien o alguien necesita que lo desarrolle un poquito más? Sobre todo a los chicos, a los estudiantes. Yo vi que ahí Agus es bastante que comenta. Agus, decime, ¿se expliqué o no expliqué? ¿Me expliqué? Contame si entienden esto, si entienden lo que estoy diciendo. Ahí Para alguien me mí escribe sí algo. se entendió. Genial. Bueno, gracias, creo que fue Tomás, creo. Sí, sí. Millones de gracias. Bueno, eso, de nuevo, son conceptos que hay que trabajar. Nadie dice que está mal, al contrario, el proyecto está buenísimo y nos parece recontra aplaudible. Hay que ver algunas cositas. Después, Bueno, yo, disculpa más, le quería agregar, aparte de eso que dijiste, que todos somos parte de la sociedad, siempre nuestra mirada está dada desde la economía social y solidaria, digamos. No es que hay que reinsertarlos socialmente, sino quizás pensar en esa reinserción al mercado laboral. Sí, la recomendación sería pensar en otras estrategias fuera del mercado laboral, porque siempre tenemos en la cabeza que el mercado laboral lo relacionamos con empleados en relación de dependencia. Pero esa estrategia debe también resolver otras necesidades básicas. Acá lo que vemos es que todo el proyecto está queriendo generar un trabajo asociativo. Vemos que los jóvenes que están atravesando distintas problemáticas necesitan otras estrategias también que deben contemplar en este caso el asociativismo y la presencia del Estado, como le decía Miriam, como una pata necesaria a participar porque es un actor importante desde nuestra mirada de la economía social y solidaria y también desde el mercado capitalista, que más allá que se quiera presentar que el Estado, que las empresas son independientes de las medidas que lleva a cabo adelante el Estado, siempre el Estado está presente, como decía Miriam. Eso nomás quería agregar. bien, gracias, Ro. Seguimos. Hay otro tema que tiene que ver con el concepto de economía circular. O sea, el proyecto prioriza la utilización del PET, o sea, para producir filamentos 3D, lo cual nos parece fantástico porque es reutilizar el plástico que se produce, pero no problematiza la generación inicial del plástico. O sea, tal vez ni incorpora estrategias para reducir esa producción en el territorio. Entonces, si se plantea como un proyecto que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente, o sea, porque digo, para cuidar el medio ambiente hay que
tener menos plástico en el mundo, ¿no? Ahora, lo que sucede es que si el proyecto nuestro depende del plástico, nosotros queremos que se produzca más plástico, porque necesitamos más plástico para poder seguir teniendo materia prima para poder producir lo que queremos hacer, el producto final, ¿no? Entonces, por ahí lo que se nos ocurre a repensar, de nuevo, es, sí, efectivamente está bueno, porque en todo caso, con un problema existente, ustedes lo que hacen es reutilizar o reinventar y sacar valor agregado de ese producto, pero tal vez que, no sé, con campañas, a modo de propuesta, ¿ah? Con campañas comunitarias que tiendan a reducir el consumo del PET, puede ser, o sea, una comunicación que diga, bueno, te invitamos a producir menos plástico o a ya de entrada separarlo, pero con aquello que sobre nosotros también estamos tratando de ayudar a que se reutilice, cosa de que no termine en la basura. Alianzas con determinados comercios o con determinados actores para disminuir el packaging de los productos. Talleres de consumo responsables en las escuelas. O sea, estamos tirando un poco de ideas como para que primero reveamos y repensemos a ver ese concepto de economía circular y de cómo es que reducimos nosotros o cómo es que aportamos nosotros desde nuestro proyecto a colaborar con el medio ambiente. Acá, si me permitís, Maga, solo quería agregar que la propuesta es que no se convierta la pata económica del proyecto, que es la que permite la viabilidad económica, en el objetivo final, sino que sea una herramienta para alcanzar el objetivo que ustedes plantearon en un primer momento, que es el cuidado del medio ambiente y la problemática social de los jóvenes que tienen que dejar la escuela. Entonces, si ese es nuestro objetivo organizacional, lo que tenemos que hacer es tener siempre la flexibilidad de ver cómo vamos trabajando las diferentes acciones para hacer viable el proyecto sin que se termine convirtiendo la pata económica en el objetivo final. Entonces, lo que propone Maga es, si nosotros detectamos un problema en el medio ambiente, trabajarlo. Si eso después implica ir sumando otras acciones que permitan la sustentabilidad del proyecto, bueno, tenerlo previsto o tener la flexibilidad para ir adaptando la organización a esos cambios. Hola, ¿puedo acotar algo más? Bueno, ahí con lo que decían Maga y Miriam, esto del triple impacto y de las empresas B, que ya desde su forma organizacional y la forma en la que se vinculan tanto con el impacto que generan dentro de la sociedad y dentro de lo ambiental, y cómo laburan el tema del impacto económico, ¿no? Por ahí es un tema como para profundizar ahí, que investiguen un poquito más, como sugerencia. Hay empresas sociales o cooperativas que tienen también la categoría de empresas B, que son las empresas de triple impacto, ¿no? El impacto económico, social y ambiental considerado en la generación de sus productos. Y también el tema de utilizar dentro del mensaje del emprendimiento, de la empresa o de la cooperativa, la concientización, ¿no? Siempre el tema del reciclado implica las 3 Rs, ¿no? Reducir la producción, reciclar en la medida de lo posible y reutilizar lo que no sea tóxico en otras acciones. Tal cual, gracias, Aguada. Sí, efectivamente, como decía Aguada, o sea, este proyecto debería de alguna manera también tener en cuenta esas 3 Rs que les mencionaba Aguada recién. Después hay otro tema que por ahí hay que rever, que tiene que ver
que hay que tener en cuenta las posibilidades y las restricciones de la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se propone conformarse como asociación civil, pero primero, alguna conoce alguna asociación civil? ¿Ya han estado vinculados en algún momento con alguna asociación civil? No, intentamos buscar información o pedir ayuda, pero o no tuvimos respuesta o todavía seguimos esperando. Está bien, puede suceder, nos sucede a todos y todas. El tema es el siguiente. En el marco de la economía social, uno se puede conformar en diferentes personerías, o sea, puede ser una cooperativa de trabajo, puede ser una asociación civil, puede ser una cooperativa de servicio, dependiendo de lo que uno vaya a realizar o de lo que el grupo decida hacer o cuál es su objetivo, es el tipo de personería jurídica que mejor cuadra con lo que nosotros nos proponemos. Nosotros identificamos que el hecho de ser una asociación civil está bien, porque va con el objetivo del proyecto, en donde el objetivo del proyecto no es tanto producir trabajo, también, pero no es ese es el objetivo final, sino que el objetivo final tenía que ver, o por lo menos partía de un problema de deserción escolar, de acompañar las trayectorias educativas, de, bueno, reducir y recuperar y reciclar plástico. Entonces tenía como un impacto social, ¿viste? Las asociaciones civiles, no sé o sea, es un grupo de personas que se juntan con un fin común, ¿entendés? Con alguna idea de poder salir a ayudar algo. Por ejemplo, bueno, todos nosotros queremos salvar a las ballenas. Bueno, juntémonos, salvamos las ballenas. Lo mismo que reducir el plástico o acompañar a los jóvenes a volver a la escuela. Entonces, todos nosotros nos juntamos con ese objetivo. Entonces, la asociación civil cuadra. Ahora, tiene normativa. Esa normativa es importante que la sepan, porque, por ejemplo, una de las cosas que establece la normativa es que los menores de 18 años no pueden estar en los cargos del Consejo de Administración o en los cargos de presidencia, secretaría, bueno, en la toma de decisiones legal, ¿no? Y si uno de los objetivos de este proyecto es el rol de los jóvenes, que ahí también hay que charlarlo, porque en algunas partes los jóvenes aparecen del proyecto, ¿no? Aparecen como partícipes, o sea, como ser coprotagonistas y cogestores de esta idea, y en otras partes del proyecto aparecen como solo beneficiarios de ese proyecto, y no como gestores. Entonces digo, eso primero hay que aclarar, a ver, ¿cuál es el rol de los jóvenes acá? ¿Somos cogestores? Somos, me hago la joven, o sea, igual soy joven, pero no tan joven como ustedes. Entonces digo, hay que repensar, a ver, ¿qué somos? ¿Cogestores de esto? ¿Nosotros lo estamos armando? ¿O los jóvenes son solo los beneficiarios de este proyecto y lo arman los adultos y las adultas? En ese caso, digo, no está mal igual la normativa porque puede haber mecanismos, o sea, por ejemplo, reglamentos internos, por ejemplo, actas que establezcan cuál es la participación y el rol de los jóvenes, pueden buscarse mecanismos internos, pero la normativa, la que te regula a grandes rasgos, no te lo permite, o sea, no te permite que un joven sea el que sea presidente o que conduzca esa asociación civil. ¿Me explico? Entonces, digo, eso también hay que pensarlo en términos de, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Porque digo, muchas veces la norma está para que nosotros podamos ver, a ver, con esa norma, qué es lo que hacemos, qué estrategias colectivas nos inventamos para poder hacer que lo que nosotros queremos que suceda, suceda. Pero bueno, hay que saber la normativa para saber cuáles son las posibilidades y cuáles son las restricciones. Y en base a eso, ver qué estrategias nos damos. Sí. Nada, te interrumpo. Soy Jessie, la docente que los asistió en este proyecto. Por ahí los chicos no sé si se animan, pero si los invito ahora, si se animan a responderte, porque esto sí está charlado. Y ayúdenme, chicos y chicas, si me falta algo de información. Los jóvenes de 17 a 22 años son exclusivamente beneficiarios. Ellos vendrían a la asociación civil, hacen como esta primera etapa de capacitación, donde inducción, donde les contamos, donde se les contaría, porque nosotros pensamos esta idea, pero no para llevarla a cabo, ni ellos, sino para compartirla con municipios, con algún otro centro o con algún otro persona o grupo de personas interesadas en desarrollarlo. Los jóvenes tendrían esta experiencia educativa y también en formación en un oficio. Y nos abocamos a los jóvenes que dejaron la escuela por razones de vulnerabilidad económica,
porque por esta experiencia la retribución que se le da es económica. Por eso no pensamos en otras variables, en otras opciones, en otros criterios de vulnerabilidad, por ejemplo, salud mental, porque nos parecía que hacía muy complejo el proyecto y la estructura de la asociación civil. Pero los jóvenes menores de edad solo estarían capacitándose y no formarían parte de la asociación civil en estos cargos. Bien, bueno, ahí se aclara, digo, en el proyecto hay, o sea, digo, no quedaba claro. Cuando nosotros lo leímos y lo leímos entre un par de compañeros, no quedaba claro cuál es el rol. Digo, ahora que lo aclarás, me parece que sí, que está más claro. Entonces, digo, eso me parece que sí habría que plantearlo en el proyecto y está bueno que ya lo Sí. estén los estudiantes. Sí, y de hecho nos pasó en un montón de aspectos, y eso lo charlamos muchas veces con los chicos, que nosotros, ellos se dividen las tareas, van trabajando por áreas, hacemos como reuniones donde, bueno, avanzamos acá, avanzamos allá, y hay tantas decisiones que se tomaron que no pudimos volcar, o que las sabemos quienes trabajamos ahí y no pudimos llevarlas al plan. Así que esa es una tarea pendiente. Qué Nos bueno, porque disculpamos eso por esa. lo hace más perfecto al plan. Por ahí algunas recomendaciones que nosotros teníamos ya nos fueron ustedes solucionándolo, digamos, con la explicación que fueron dando los chicos. No lo habíamos leído, no sabíamos si estaba contemplado, pero la verdad teníamos preparado ciertas recomendaciones que ya nos fueron aclarando. Está muy bueno. Y otra complejidad que pasó es que el proyecto fue cambiando, o sea, no empezó así. Esto es ahora y a veces me dicen, profe, el proyecto es infinito. Y el proyecto sí, es una hipótesis, como que vamos pensando en una punta y entonces tenemos que cambiar la otra y definimos esto, pero si lo volvemos a pensar, bueno, seguimos cambiando un poquito algunas cosas. Gracias. Sí, siempre, eso nos pasa, nunca termina una cosa porque siempre cada vez que la vuelve a agarrar se nos vuelven a presentar ideas o reflexiones al respecto. Pero está buenísimo, a mí me quedó claro ahora, no sé si alguien, Miriam, chicas, Rosana, si alguien, yo creo que sí, que de hecho hay algo de la proyección financiera que nosotros también queríamos decir, que lo vamos a decir ahora a medias, porque ya nos mostraron acá algo más que habíamos visto y que no estaba en el proyecto que nos pasaron. Bueno. ¿Qué me queda? Bueno, eso de los roles y las tareas, también, o sea, si bien vos ahí estuviste explicándonos, nos acabas de explicar que ya definieron algunas cuestiones respecto a el rol de los jóvenes, respecto a quién llevaría adelante algunas cuestiones y quién no, nos parece que adentro del proyecto sí es necesario poder definir los roles y las cantidades de personas que requiere cada tarea. Porque ustedes definen áreas, por ejemplo, definen el área administrativa, definen el área de comunicación, definen, o sea, el área productiva, pero al no estar especificada exactamente qué área conlleva qué tarea conlleva cada una de esas áreas, no se sabe cuántas personas se necesitan adentro de ese área. Por ejemplo, te tiro un ejemplo, yo laburo mucho en el área administrativa, entonces les tiro un ejemplo respecto a esto. En el área administrativa uno se encarga de la facturación, de los convenios, del pago a los docentes y del pago a el equipo productivo, de los proveedores, de los insumos, de todo eso es un montón, de los presupuestos. Digo, todas esas tareas, digo, máximo una persona se puede hacer cargo de 3 y 4 ya es sobreexplotación de cada una de esas tareas, ¿me explico? O depende de la cantidad de horas que uno decida trabajar para poder. Entonces digo, en administración mínimo 2 personas debería haber. En el equipo productivo, bueno, uno se encarga de limpiar las botellas, otro se encarga de cortar el plástico, otro se encarga de pasarlo por el extrusor, otro, o no sé, cómo es que resuelven eso. Eso también define a ver qué cantidad porque yo ahí veía en lo que nos presentaron, la cantidad de horas o lo que se piensa de pago de lo que nos sale el costo de hora. Lo que no tengo definido es en qué área. Porque es para producir el plástico, pero o sea, la parte de productiva es una parte de todo el emprendimiento. O sea, digo, las otras áreas, para que esa parte productiva esté funcionando, las otras áreas tienen que estar funcionando, si no,
Digo, por más de que produzcamos el plástico, si no tenemos a alguien que lo venda, nos vamos a quedar con un montón de PET encima. Entonces, básicamente, la propuesta es que por áreas se definan qué tareas, más o menos, por lo menos, ¿entendés? Las que tenemos, porque digo, yo no estoy segura o no estamos seguras de que los chicos ya hayan experimentado o ya hayan vivenciado algún tipo de laburo, ¿entendés? Claro, entonces es difícil desde el no conozco, ¿entendés? ¿Qué conlleva cada una de esas áreas? Pero tal vez sí, nosotras como docentes, sí podemos acompañar un poquito de eso diciendo, che, bueno, mirá, mínimo, ¿entendés? Tiene que haber alguien sabiendo, o alguien manejando el Excel para armar presupuesto. Si lo hacemos con un Excel, si lo hacemos con otro Perdón, programita, ahí yo sí. había visto en uno de los cuadritos que los chicos habían puesto algo de administración, dos cargos administrativos, que lo contabilizaban como parte de las horas de costo fijo, ¿no? O sea, lo incluían dentro de un paquete de las horas de los costos fijos del producto. Ahí, bueno, hay mucha tela para cortar de lo que sea pensar un costeo, llegar al punto de equilibrio, o sea, cuánto tengo que producir y vender para poder sostener la estructura del costo fijo, o sea, la estructura fija de lo que es una planta o un espacio productivo que a veces no necesariamente requiere por ahí una infraestructura tan alta como la que ustedes pusieron, digo, un terreno de tantas dimensiones, una estructura de tales características, a veces con menos esas sistemas se pueden implementar. Yo realmente no sé si fueron a algún espacio de reciclado de PEP. Realmente me parece que sería una experiencia muy interesante para ustedes. Ahí en Caballito están las que están en la cooperativa que están ahí en la vía del tren, al lado de Ferro, que hay una copa de recicladores muy grande que trabaja incluso huertas, hay un lugar muy interesante para visitar y si no, después conocemos muchas cooperativas que trabajan el plástico y generan el PEP, las bolitas para después trabajar otros plástico inyectado, ¿no? Y estaría re bueno poder como visualizar en la cadena productiva realmente ahí en directo, que incluso ofrezco articularlo si se necesita, para conocer alguna de esas plantas. Nos Mm, encantaría, nos con, encantaría. con la que tengo más vínculo es con RGP, que está Seba, es nuestro compañero de acá de la especialización, y seguramente podemos charlar con él para ver si pueden hacer una visita a RGP, que eso es en Avellaneda, pero igualmente ahí ustedes muy cerca tienen la de Caballito, que yo ahí no tengo vínculo, pero seguramente se puede articular también, que están muy cerquita. Pero realmente está muy bueno el poder visualizar el sistema productivo. Por ejemplo, yo trabajo en una organización en la que financiamos este tipo de proyectos, ¿no? Damos préstamos para que se realicen proyectos productivos. La única forma que nosotros llegamos a entender realmente cómo es ese proceso productivo es yendo a verlo. Vamos y vemos desde dónde entra la materia prima hasta cómo sale el producto final y ahí podemos entender realmente cuántos trabajadores implica, los tiempos, las necesidades espaciales y todas esas cosas que está muy bueno que ustedes puedan en algún momento visualizarlo, porque ahí cambia un montón la forma de estructurar y balancear, por ejemplo, el requerimiento espacial. A veces uno piensa que tiene que hacer una inversión demasiado grande y no es tanto. De hecho, la historia de RGP y de Seba es hermosa por cómo su papá, que ocupó ese espacio para empezar a reciclar, ellos siendo cartoneros,
y recicladores urbanos, y todas las máquinas las inventó el papá. Las creó él, no compró una máquina en China, como se hacen ahora, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas está buena como ir a verla, que es por ahí esclarecedor. Disculpen que me explayé. No, gracias, Guada. Perdón, Guada, ¿puedo? Ah, Sí, no, porque yo en un momento de la exposición de los jóvenes decía que una de las oportunidades era la de construir las extrusoras aquí en Argentina. Entonces, como justo Guada comenta esto de que esta persona pudo construir sus propias máquinas y no traerlas de afuera, quería como preguntar eso nada más. sí, por ahí los chicos saben cómo eso lo pudieron estudiar. Bueno, ¿quién se anima a responder todo lo que pasó con las extrusoras? Bueno, en tema de extrusoras, nosotros vimos que se podrían hacer de dos maneras, una es ya con una máquina y otra es casera. O sea, las caseras hay videos que explican cómo se hace y mayormente no suelen ser lo mismo que las industriales, porque tienen más procesos, sale más procesado, es más fácil. Pero las caseras también son posibles de hacer y vimos esa oportunidad como para también enseñarles, sin necesidad de comprar las máquinas de afuera. Lo que sucedía era la calidad del filamento de las Sí. máquinas extrusoras artesanales. Y por otro lado, porque no estaba ahí la chica el grupo que se encargó de averiguar, eh, no se fabrican máquinas extrusoras semi-industriales o con buena calidad en Argentina, entonces sí o sí hay que importarlas y nos llevó 6 meses, nos contactamos con un montón de empresas de otros países para que nos contesten un precio aproximado y eso nos delimitó y nos obstaculizó toda la parte financiera y económica del proyecto porque no teníamos el precio de la extrusora y hasta último momento nos debatimos de, bueno, no, hacemos la extrusora manual, enseñamos a hacerle esa labor en extrusora manual, bueno, pero después el filamento no lo van a poder vender, o sea, si queríamos que hagan filamento, quizás otra cosa podría haber sido transformar el plástico en bolitas, no sé. Pero bueno, siguiendo este proyecto que ellos idearon, eh, nos llevó a tener que importarla y pensar en un futuro, abrir una parte como de investigación y contratar o pagarle a personas, ingenieros, que puedan desarrollarla en Argentina. Pero eso ya es como, se nos iba de los primeros 5 años. Necesitamos más militantes de la causa que O, sean. o claro, asociarse con cooperativas de ingenieros, existen las copas de ingenieros y también existe la universidad Buena idea, pública total. para ponerse a articular y a diseñar y a pensar alternativas, la FIUBA o alguna de las otras de, mm, de las universidades de provincia o del país. Sí, Miriam quiere decir Juan, algo. sí, me parece importante eso. También hay cámaras empresariales, digo, hay como varias instancias. Por esto hacíamos referencia al inicio de que ninguna entidad existe por sí sola, digamos. Todas tienen un vínculo con otras organizaciones públicas, privadas, con la sociedad, con el medio ambiente, y por eso estamos pensando proyectos como este, porque se visibiliza, aunque no siempre se quiera visibilizar, el impacto positivo o negativo que tienen las diferentes entidades. Yo, perdón, pero no puedo dejar de pasar algo muy técnico, pero que estaba ahí, que hacían referencia a la ley 19.550 como parte del marco normativo de sociedades, asociaciones civiles. Esa ley rige solo para las sociedades comerciales. Las asociaciones civiles y las fundaciones se rigen por el Código Civil y Comercial. En Provincia de Buenos Aires hay una ley de asociaciones civiles, pero a nivel nacional no existe ninguna ley. Y la ley que ustedes comentaban de la IGJ tiene que ver con el cumplimiento o la organización del organismo en sí. Lo que hay para las asociaciones civiles son resoluciones de la Inspección General de Justicia. Digo,
solo para que vayan entendiendo lo complejo que es el entramado normativo. Y es un punto por donde uno tiene que bucear y para esto, eh, digo, siempre uno se acerca a asesores específicos de diferentes áreas que los pueden ir acompañando en este armado de proyecto. Después, para algo que comentaba Jessica respecto de el abordaje, bueno, esto nos va a pasar siempre, pero nosotros tenemos que tratar de limitarlo de alguna manera. Seguramente Maga le vas a compartir algunas herramientas que existen hoy que te permiten orientarte. Y hay un momento en que uno tiene que lanzarse con la información que tiene e ir reacomodando en el camino, ¿no? Digo, por la perfección nunca se llega a alcanzar, y si uno ya ve que tiene la viabilidad del proyecto, puede ir para adelante. El último tema de lo que veníamos charlando, que sí me interesa marcar y sobre todo desde la perspectiva que nosotros trabajamos, es ustedes cuando plantean a los jóvenes que tuvieron que dejar la escuela como parte de la población a la cual se quiere alcanzar, me parece muy interesante. Primero está buenísimo que esté pensado por otros jóvenes, ¿no? Ya ahí, digamos, hay una posibilidad de entender qué le está pasando a ese joven. Pero además es sumamente interesante crear mecanismos de participación, porque si no pasa lo que a veces suele pasar con muchos proyectos, que personas que están ajenas a la realidad de esa población a la que se quiere alcanzar, piensa un proyecto para resolverle una necesidad. Pero lo cierto y lo que nosotros proponemos es que esa manera de tratar de resolver esa necesidad sea pensada de manera conjunta con los propios jóvenes a los cuales nosotros entendemos que queremos acompañar, para conocer exactamente cuál es su problemática, si les interesaría aprender a hacer esto o no, por qué, cómo alcanzar, de qué manera uno puede tratar de llegar a esos jóvenes, y a futuro sería ideal que esos jóvenes que fueron atravesando esa etapa y que fueron creciendo en eso, puedan después ser parte del mismo proyecto, ¿no? Digamos, en un vínculo virtuoso, pero además donde no se los considere como yo vengo a resolverte un problema, sino como conjuntamente entre algo que nos afecta a todos, porque además el cuidado del medio ambiente nos afecta a todos, pensamos diferentes estrategias para solucionar problemas sociales que vamos detectando. Bien, ahora sí, Maga, podés seguir. Bueno, sí, para esto que plantea Miriam, te agrego un chiquitito, Miriam, porque era algo que nosotros decíamos, sobre todo en los puntos anteriores que estuve nombrando, tal vez se puede incorporar, estamos tirando a modo de propuesta, de nuevo, nosotros vamos tirando lluvia de ideas, ustedes verán a ver qué les conviene, qué no, y de eso, porque eso es quienes son partícipes del proyecto, quienes lo tienen que definir a ver si es por ahí o no. Pero esto, tutoría, formación en cooperativismo, rotación de roles en las áreas y en las tareas, talleres de liderazgo democrático, o sea, buscarle la vuelta para que esos jóvenes puedan adquirir las herramientas o las habilidades o, bueno, mismo el entusiasmo que se necesita para poder liderar esos procesos y participar, ¿no? Después, respecto a algo que decía Jessie ahí, que estuvieron evaluando y bueno, y que les contestaron como 6 meses después respecto al producto, a la máquina, y que probaron con hacer filamento PET casero y cuál era la calidad. Bueno, nosotros también teníamos algunas observaciones respecto a eso que tenía que ver con las necesidades técnicas que debe tener el producto. Eso en el proyecto que nosotros analizamos no solamente no está, sino que además esto es necesario tenerlo en cuenta porque eso viene pegado a la proyección financiera.
uno necesita saber qué calidad del producto, no solamente calidad, qué calidad, homogeneidad, bueno, compatibilidad con las diferentes impresoras. Todas las impresoras usan el mismo tipo de filamento PET o hay algunas que requieren un tipo, otras otro. Bueno, a ver si hay certificaciones ambientales y técnicas que se requiera tener para que ese producto se pueda comercializar como corresponde. Digo, esas cosas sí hay que no solamente indagar, sino que plasmarlas en el proyecto y en la presentación. Porque ahí, por ejemplo, nosotras, a ver, nunca producimos filamento PET, no sé ustedes, chicas, pero entiendo que ninguna de nosotras nunca producimos filamento PET. Lo que sí hicimos en algún momento o en algunas instancias en esto de acompañar a otros emprendimientos socioproductivos, hemos estado en articulación con instituciones o organismos que producían filamento PET, ya sea en muestras de ciencia, ¿no? Que arman la extrusora, que nos muestran cómo es el proceso, o esto que dice Wada, ir a ver, que hemos ido a ver determinados procesos, entonces sabemos algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que de un bidón de un bidón de 5 litros, manualmente, ¿no? Manualmente y de manera casera, uno corta ese bidón en tiritas y se pasa por una extrusora que lo calienta mucho y va saliendo el filamento PET. No sabemos si ese filamento, porque tal vez es como dice Jessica, este filamento no es el que sirve o no tiene la calidad o no es lo que usa la impresora 3D. Ahora, nosotros en una muestra de ciencia con una escuela, yo estoy en La Pampa, chicos, en muestra de ciencia con una escuela técnica de la provincia, de una localidad acá de la provincia, hicieron esto y lo probaron y sí funcionaba y podían sacar, bueno, sacaron llaveritos, sacaron, no sé, algunas cosas de los boyeros eléctricos para los campos, ¿viste? Hicieron un par de cositas. O sea que ese filamento por lo menos servía así. Lo que sí vimos es que demoraba una barbaridad y que para sacar 20 metros de ese filamento se requería, vos sacabas 20 metros de filamento del que podías vender o comercializar de un bidón de 5 litros. Entonces, esa es la cosa que falta de la proyección financiera. A ver, qué capacidad productiva tenemos, que ahí lo vi, que en la presentación empezaron a poner esos datos, en esta presentación que hicieron, pero ahora lo que necesitamos saber es a cuánto se vende y cuántos de esos tendríamos que vender para poder sostener la estructura, ¿no? Esa es como una parte que en la presentación no está y en el proyecto que nosotros habíamos analizado no aparecía en ningún lado. Eso es lo que va a ver si tenemos viabilidad o no en este proyecto. Pero además, esto va ligado a otra cosa que estábamos pensando que tiene que ver con las primeras acciones de este proyecto, que ustedes también lo dicen en la presentación. El costo inicial es muy alto. Porque, bueno, porque obviamente no van a tener toda el armado, las máquinas y todo lo desarrollado para poder llevarlo adelante en el inicio. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y qué hacemos en en esa primera instancia en donde el costo inicial de la venta de filamentos se nos va a ir muy caro y no sabemos si el mercado si lo vamos a poder insertar en el mercado o no? ¿Qué otras acciones podemos hacer? Bueno, eh, ahí lo que decíamos es, se pueden pensar otras cosas también, no necesariamente estar produciendo filamento PET. O sea, hay que pensar planes de contingencia o ver a ver qué otras acciones podemos desarrollar eh, que se puedan comercializar y que no sea solamente el PET si al inicio se nos va a ir el costo muy alto. ¿Alguien quiere aportar algo respecto a esto, chicas? Miriam, Guada, las cumpas. Sí, dale, Guada. Bueno, esto tenía que ver un poco con el análisis del proyecto en general. Lo que hay mucha cantidad de proyectos que tienen un impacto, una inversión inicial en infraestructura que es grande, ¿no? Y de ahí tenemos que pensar cómo se accede a esa situación en la forma en la que vamos a poder amortizar esa inversión inicial en el tiempo, ¿no? Entonces, no podemos volcarle al producto final todo el costo de la inversión inicial en una primera instancia, porque eso no nos va a devolver esa inversión. La inversión tiene que salir de algún lado,
¿no? Siempre ese dinero va a salir de algún lado, ya sea del bolsillo propio, en un emprendimiento propio, o de un préstamo, de un subsidio, de una colecta general. O sea, de algún lado el financiamiento para la primera instancia de instalación de una empresa, de un emprendimiento, de un productivo, va a salir de algún lado. Entonces, hay que hacer una planificación financiera hacia adelante de cómo voy a devolver ese financiamiento inicial que yo voy a requerir para poner la infraestructura a funcionar. Entonces, no siempre voy a cargar a las primeras producciones de todo lo que es, sino que voy a tener que hacer una proyección en el tiempo y analizar cuánto voy a tener que vender, en qué plazos, para recuperar esa inversión inicial. ¿Sí? Entonces, no es que voy a cargarle a los primeros 20 metros de hilo todo lo que yo tuve que invertir, sino que lo voy a tener que proyectar en el tiempo, a lo largo probablemente de mucho tiempo, y va a depender de las instancias o de las situaciones a las que yo pueda acceder para obtener ese financiamiento, esa inversión primera, en cómo voy a volcar en el precio del producto final la recuperación de esa inversión. Pero lo voy a tener que hacer en el tiempo. Por eso la planificación financiera de nuestro proyecto y pensar dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y prolongarlo en el tiempo, nos va a servir también. O sea, planificar todos los movimientos o cómo pueden ser las etapas para recuperar esa primera inversión. Sí, de hecho, en base a esto que dice Wada, es una estrategia escalonada de crecimiento también lo que hay que pensar. No es al principio salimos metiéndole todo, como dice Wada, todo el precio al producto que estamos vendiendo, no, sino escalonado. Y por otro lado también, digo, una de las opciones que se nos ocurría es diversificar, la diversificación comercial, no solamente, o sea, ¿qué otros productos podemos ofrecer con el plástico que no sea solamente el filamento PET? Sobre todo el inicio bueno, porque ya cualquier emprendimiento hasta que empieza a caminar y a andar y a generar ganancia, mínimo necesitamos 6 meses de empezar a andar. Entonces, esto, o sea, es por lo general, ¿no? No es la regla que se aplica siempre, pero por lo general es así. Entonces, digo, hay que pensar un esquema prolongado, paulatino y una proyección financiera que permita hacer ese caminito. Bueno, el objetivo es a un año, digo, ¿qué tenemos que hacer en la primera instancia? ¿Cuánto nos va a salir y cómo hacemos para recuperar eso que decía Wada? Jessy, vos no te veo. ¿Me expliqué? ¿Nos explicamos en eso que dijimos? ¿Sí o no? Totalmente, Chicos, totalmente. Nosotros, bueno, no llegamos, la idea era hacer un flujo de fondos a 5 años, lo tenemos en Excel incompleto, por eso no lo subí, ni lo agregamos a la presentación. Y claro, tenemos unos costos iniciales muy altos porque tomamos decisiones de terrenos, de edificación, y esto, la falta de ir a lugares donde tienen que ver o tienen vinculación, son parecidos a este proyecto, para pensarlo más realmente las necesidades que tenemos y luego a qué préstamos podemos acceder, cuáles son los plazos de ese préstamo, si hay subsidios, cuáles son los montos de esos subsidios, para ver cómo subsanamos, bueno, el año cero y no recargarlos al producto. Si tenemos el costo de producto que no tiene en cuenta la inversión inicial, que tiene que ver con los costos asociados directamente a producir el filamento y los costos de sostener la estructura de la asociación civil. Y eso nos da alrededor de 19.500 pesos. Ese es el costo que tenemos, pero bueno, falta todavía toda esa otra proyección. Una Perfecto, cosita perfecto. que yo les quería consultar al respecto, ya que estamos hablando de inversión y
que no, a mí no me quedó claro, por ahí lo nombraron y justo no lo oí. Yo no estuve la clase pasada que analizamos el proyecto en el grupo, entonces estaba guiándome por lo que presentaron los chicos. Si la forma en la que se adquiere, que la asociación civil adquiere el plástico para reciclar. Eso sería articulando con los recicladores urbanos, trabajando. ¿De qué manera? Porque hay un negocio en esto, quiero decirles. Digo, los recicladores urbanos trabajan vendiendo lo que recuperan, ¿no? Entonces, Perdón, Guada, para sí, no seguir abriendo, porque si no vamos a sí, ir abriendo ok, ok, ok. muchos puntos y nosotros estuvimos trabajando, me gustaría que Maga termine con los temas principales, porque lo Igual, que acordamos es precisamente no enloquecerlos y que se lleven por ok, lo menos algunos ítems. Tenemos mucho para hacer y creo que le estamos dejando mucho a los compañeros de quinto año que el año que viene, ¿no? Van a seguir el proyecto. Perdón, Maga, genial. digo, después cualquier cosa volvemos a esto, pero me gustaría como que Maga pueda Sí, terminar sí, perdón, con perdón. Gracias. No, igual en base a lo que dice Guada es esto, es definir la vinculación con las cooperativas también. O sea, ahí hay algo que hay que en el proyecto hay que dejarlo un poco más claro, me parece. O sea, definir cuál es el rol de las cooperativas, de dónde consiguen, porque en algunas instancias se marca como si fuese un plan de contingencia, o sea, bueno, veremos de articular con cooperativas y en realidad es esto que decía Miriam. Los emprendimientos socioproductivos asociativos no son una burbuja, o sea, sí o sí deben estar contemplando el resto del mundo de la economía social y solidaria. Entonces ahí definir la vinculación con esas cooperativas, pero además proponerles que, digo, no solamente pueden ser con cooperativas de reciclado, o sea, ahí tienen un montón, como les decía Guada, tienen, o sea, pueden articular con cooperativas de ingenieros o pueden articular con cooperativas tecnológicas o con cooperativas textiles para poder ver qué otras cosas se pueden hacer desde el reciclado o cooperativas de comunicación para fortalecer la marca, o sea, digo, y hay que, o sea, les estoy tirando algunas de las opciones, después hay un montón más, pero definir cuál es la vinculación y exactamente cómo se van a vincular con esas cooperativas, por lo menos en el proyecto que a nosotros nos pasaron inicialmente, no estaba bien claro. Más allá de que por ahí sí lo han pensado, porque yo te escucho decir, Jessy, nada, te veo corporalmente también como que decís sí, que está como pensado, pero no está puesto en el proyecto. Entonces nosotros lo queríamos marcar. Y creo que me queda una cosa más que tiene que ver, pero esperen que lo estoy buscando, denme un segundo. Los indicadores y el tema de registro, claro. Este proyecto, o sea, no solamente, esto que decíamos siempre, hay una tensión importante entre la lógica económica capitalista, que es la de comercializar el producto y hacer que se venda y que entre plata para poder sostener el emprendimiento, y una lógica asociativa, ¿no? Eso, digo, a ver, la asociación civil, su objetivo es todo esto que habíamos dicho antes, es acompañar la deserción estudiantil, que hay que ver cómo queda, con qué estrategias específicamente, es acompañar este triple impacto de poder hacer productos que acompañen el cuidado del medio ambiente. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos, o sea, cómo hacemos procesos de registro de eso, ¿no? De cómo que instancias no está identificado en el proyecto o no está, no nos queda claro a nosotras, no sé si lo tendrán o no, pero instancias de proceso de registro y evaluación. Tiene que haber instancias o trimestrales o semestrales o anuales o buscar la manera o mensuales. Digo, a ver, que cada quien esté cumpliendo con el objetivo general, ¿entendés? Que estas diferentes áreas estén acompañando ese objetivo general de inicial que nos propusimos. Y para eso nosotros lo que planteamos es que no tiene que haber solamente indicadores respecto a cuánto filamento PET hicimos o cuánto
cuánto plástico pudimos reciclar, que también tiene que estar, sino también indicadores sociales, que nosotros ahí decíamos, por ejemplo, esto, que haya datos y estadísticas respecto a cuántos estudiantes logramos reinsertar, a qué tipo de articulación con cooperativas hicimos o no, a con cuántas cooperativas articulamos o no, porque todo eso también después sirve para posicionar el proyecto comunicacionalmente, con otras instancias o articular con otros organismos que se encarguen también de acompañar este proceso. ¿Alguien quiere agregar algo respecto a esto? Miriam, me quedó algo ahí dando vuelta. Chicas ¿estamos todas? Entonces, avanzo con lo último que, a ver si esto pasa. Ah, no, no pasa. ¿Es para abajo? No, tampoco. Bueno, ahí. No, acá. Bueno, respecto a esto que les decíamos al inicio del todo, y ya medio cerrando esta presentación, este proyecto, que está buenísimo, así como se plantea, se ubica en un cruce estratégico entre diferentes agendas, ¿viste? A la agenda ambiental, la agenda educativa, la agenda de ciencia y tecnología, la agenda de juventud y de desarrollo local. O sea, la verdad es que tiene mucha posibilidad de articulación y de posicionamiento. Ahora, sí nos parece que estos compañeros de estudiantes de esta escuela deben posicionarse como un actor territorial capaz de poder incidir en esas agendas de esa política pública, de esos organismos, pero para eso hay que definir una estrategia institucional para poder hacerlo. Y eso es indispensable para los emprendimientos de la economía social y solidaria. Es indispensable posicionarse y entenderse como actores políticos capaces de promover agendas y acciones vinculadas a la política pública para mejorar lo que sea, la calidad de vida de los propios estudiantes, lo educativo, la cuestión laboral. Entonces, nosotros una de las cosas que les proponíamos es no sé si hay, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que también falta un poquito en el proyecto, o por lo menos entender, para que lo entendamos nosotros o quien agarre el proyecto, es qué antecedentes hay en ese territorio respecto a economía circular, respecto a jóvenes reciclando. O sea, hay mesas intersectoriales, hay mesas territoriales de economía circular, de juventud que estén abordando la temática. Si no hay, digo, son perfectos y perfectas para empezarla, para convocar a esas mesas territoriales y ponerse a conducir esas mesas, esas agendas en donde, bueno, a ver, ¿qué necesitamos que tenga la agenda educativa hoy para mejorar nuestras trayectorias educativas y las de los que intentamos insertar de nuevo en la educación? ¿Qué necesitamos que la agenda de juventud y empleo tenga o contemple? Eso hay que pensarlo, hay que diseñarlo, pero nosotros proponemos que sí, que armen un área de político institucional y que defina estrategias de cómo empezar a ser unos actores territoriales para incidir en la política pública. Y lo que les proponemos es que si no hay mesas en ese territorio, una mesa territorial de economía circular juvenil, que sean ustedes quienes la lleven adelante, porque la verdad es que con este proyecto tienen muchísimas capacidades de poder ir conformando esos espacios. Así que paso, a menos que alguien quiera decir algo respecto a esto, no queda más que felicitarlos, que decirles que se nota que este proyecto de Cohilos no solamente su objetivo es reciclar plástico, sino que recicla oportunidades, reconstruye trayectorias y produce futuro. Eso queda claro y está buenísimo. Y por último, decirles éxitos y que nada, cuenten con nosotras para acompañarlos y acompañarlas en lo que necesiten, porque la verdad es que estamos muy orgullosas de ustedes, de las docentes y de los estudiantes. Así que aplausos. Bueno, Gracias. yo quería decirle a Jessie que viéndola, conociéndola, mirando su cara, digamos, sus gestos, así como nos enseñó nuestra profesora, podemos ver en ella una líder positiva, porque desde la economía social nos enseñaron que hay que verlo así. Ella es una líder, para mí es una líder positiva,
no solamente porque que delega, que tiene esa mirada de repartir roles, funciones, sino que también ella construye consenso, este, porque escucha a sus chicos y así va transmitiendo sus conocimientos, va generando nuevos líderes que van a ser estos chicos, ¿no es cierto? Que es re importante la visión que ellos tienen. Eh, es la responsabilidad de Jesse seguir transmitiendo eso y lo valoramos un montón. Y también tenemos que entender que el liderazgo es colectivo, digamos, para nuestra mirada desde la economía social, el conjunto de alumnos, eh, cada uno desde su posición, desde su función, desde la tarea que lleva adelante, eh, el liderazgo es colectivo y se nota que forman parte de un equipo, digamos. Que esto no va a funcionar si uno se destaca más que el otro, sino que el conjunto se debe destacar. Así que la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de conocerlos y de habernos metido en su proyecto para mirarlo, digamos. Gracias. Gracias, Bueno, Rosana. lindo. ¿Parece ¿Puedo decir unas abrimos? palabritas Sí, que me y dejan? Que me gustaría abrir una instancia también para escuchar a los estudiantes, a ver si se entendió algo de lo que intentamos aportar, cuáles son aquellos ítems que les parecieron más relevantes, eh, discutir o comentar aquello que quizás no les cuadra para el proyecto que venían pensando. Y también al resto de estudiantes de la especialización seguir aportando. Creo que Mariela, vos querías decir algo. Yo lo único que quería sumar es que quizás parece como una catarata de ideas que uno viene como acá La idea nuestra fue como aportar y obviamente que ustedes de todo ese abanico de cosas que comentó Maga, que seguramente todas las que comentó Maga haya muchísimas más, pero que ustedes puedan, a veces lo que ocurre cuando se arman estos debates es que a uno se le prende una lamparita de decir, ah, mira, esto no se me había ocurrido. Entonces, nuestra idea fue esa, sumar y desde, bueno, desde nuestra mirada, pero bueno, y que ustedes puedan, que todas las cositas que pusimos, agarrar lo que les sirva y lo que no, se hablará más adelante. Esto de que o sea, no sé si el proyecto sí es infinito, pero es dinámico también. Y quizás en este momento nos queremos abocar a esto y lo otro, bueno, lo dejamos a un costado. Y después más adelante irán surgiendo otras cuestiones. Pero me parece que, bueno, la idea es esta, como eh, un granito de arena ahí, si sirve. puedo decir unas palabras. Sí, por ¿Qué tal? supuesto. Buen día. Mi nombre es Vanessa, yo soy profe de la escuela. Yo la verdad fui invitada por Jessica porque estuve trabajando a la par con ella. Yo la verdad que de la especialidad de economía, que es lo que se especializa la escuela, no estoy. Yo estoy en ciclo básico como profe de otras materias. Pero sí en la escuela, en mi caso, por el cual yo estoy en el grupo con ellos, es que todos los años participa de algo que se llama Feria de Ciencias. La Feria de Ciencias es una feria nacional donde los estudiantes de cualquier nivel, porque Jessica ha participado en el nivel como estudiante de ciclo de adultos, puede presentar cualquier proyecto que se le ocurra, sea el que sea, tanto tecnológico, económico, artístico, lo que sea. Y me llamó porque los chicos habían planteado un proyecto que les parecía que era viable para esta feria de ciencias. Durante la feria de ciencias, que fueron varias instancias en la escuela, en las escuelas y en distintos lugares, los chicos participaron y fueron mejorando su proyecto. Yo lo que vengo a más o menos a contarles es que me encantó la presentación y la mirada que tuvieron como grupo para contarnos todas las problemáticas que podíamos tener o las cosas que podíamos ir mejorando. Yo saqué como 3, 4 hojas para después trasladárselas a los chicos y poder seguir trabajando con Jessie, pero los chicos están en prácticas profesionalizantes en sexto año y lamentablemente el año que viene ellos no están. Entonces nosotras estuvimos charlando
cómo hacer para que este proyecto, que es tan ambicioso y tan lindo, y no se corte y pueda continuar. Y podamos seguir participando en las diferentes instancias de la Feria de Ciencias, porque la Feria de Ciencias nos da una devolución a nosotros y nos dio una devolución, la verdad, muy buena, con un proyecto que estaba muy bueno para seguir investigando. Nos dimos cuenta que no tenía 5 campos para averiguar, tenía muchísimos. Y cada cosa que íbamos investigando íbamos encontrando más preguntas, más incertidumbres, más cosas para que nos gustaba investigar o todas estas problemáticas que ustedes nombraron durante la charla. Nosotros lo que hicimos con Jessie fue transmitirle a los chicos que están en quinto año, ¿sí? Los mismos alumnos que estuvieron acá, pudieron contarle el proyecto, se entusiasmaron con el proyecto. Entonces nuestra idea era, el año que viene, seguir analizándolo. No cortarlo acá porque los chicos no están más, sino que haya grupos que puedan continuar con esta tarea, que es tan larga, porque es muy extensa, es más, gente que hizo asociaciones civiles, cooperativas y muchas, o una fundación con proyectos similares, nos dijo que tardaron años en poder construirla, porque encontraban, como las políticas públicas, como diferentes piedras, vamos a decirlo, donde tenían que ir sorteando, saltando, investigando y averiguando, con un objetivo obviamente siempre claro. Entonces los chicos le transmitieron a los compañeros de quinto año y la idea nuestra es poder seguir el año que viene con todo este proyecto. Por eso yo me gustaría, no sé si el grupo que está acá de la universidad el año que viene puede continuar ayudándonos, porque la mirada, a mi criterio, que nos dieron ustedes fue enorme, porque nos abrieron un montón de preguntas y de cosas para investigar y para mejorar y para poner en nuestro, nosotros lo llamamos carpeta de campo, que es nuestro trabajo diario, y poder ir mejorando, porque yo lo estuve tomando desde el lado de Feria de Ciencias y decirles a los chicos cómo pueden ir mejorando, qué necesitan mejorar para que esa Feria de Ciencias sea más productiva, poder seguir con esa mirada y que ustedes puedan ver nuestro avance el año que viene. Así que yo por mi parte creo que Jessica está de acuerdo, los invitamos a que el año que viene nos vuelvan a leer nuestro proyecto con nuestros cambios, con nuestras mejoras y que nos den la misma devolución, porque a mí me sirvió un montón y creo que a los chicos también. Obviamente los chicos ahora tienen 2 o 3 clases más seguramente y vamos a poder charlar del tema. La idea es que tanto Jessy como yo nos quedemos con un montón de información para que los chicos el año que viene, que son nuevitos, puedan continuarlo y mejorar todo esto que tanto hicieron y con tanto esfuerzo, porque la verdad que yo los vi trabajar y fue clase a clase, momento a momento, no sabían por dónde ir porque se encontraban con un montón de preguntas, un montón de cosas, y cuando presentaron la última exposición en la Feria de Ciencias, ellos marcaron que habían llegado a un 60% de todo su análisis que tenían planteado o que Jessica les había armado como, bueno, con todo este 100% llegamos a armar esa asociación civil. Y llegar a un 60% yo creo que es hermoso y es un trabajo arduo de cada uno de esos chicos y con sus temas en particulares, porque Jessica, como bien dijeron, al ser una líder, los pudo organizar y que cada uno tenga su tema. No es que todos investigaron todos y se hizo una mezcolanza. Cada uno hizo sus investigaciones, sus planillas, su trabajo, y fue hermoso verlos cómo todos se amalgamaron y pudieron armar algo. Así que yo a los chicos, ya se los dije, los felicito, a Jessica también, y bueno, otra vez vuelvo a invitarlos para que el año que viene, mucho antes, nos puedan leer el trabajo y nos den una devolución que fue muy rica, por lo menos para mí. Así que gracias. Vane, Ceci, no sé si nosotros, estás de acuerdo. Vane, nosotros también te felicitamos a vos porque la verdad es que esto, no solamente a los chicos que esto ya se los dije al principio, son una grositud, la verdad estoy, en serio les digo, estoy muy emocionada porque me ponen muy orgullosa. Que los pibes tengan la capacidad de venir a plantear este tipo de propuestas y que más allá de que hay 2 docentes, vos y Jessy, que se nota la capacidad la capacidad pedagógica que tienen de conducir el proceso, porque los chicos
estos son, bueno, se nota en la presentación, en todo lo grosos que son y las grosas que son de poder venir a plantearlo, a plasmarlo, de investigarlo, de desarrollarlo. Tiene que haber alguien coordinando ese espacio y la verdad es que Vanessa y Jessica, nada, un golazo. Tener docentes como ustedes a cargo Igual de... estuvimos varias veces diciéndoles, hablen así, escriban Muchas esto, gracias. escriban los tuvimos. Está bien, Yo está perfecto. recalco, Muchas gracias, pobres chicos, un Vanessa, montón. por la invitación y seguramente veremos ahí instancias de articulación futuras. A mí, la verdad que me gustaría escuchar a los estudiantes. Mm. Invito a Sexto a partir de lo que escucharon, de lo que dijeron, de lo que trabajamos, de lo que pensamos. Quisiéramos saber eh, qué piensan, qué aprendieron, qué reflexionaron, qué no entendieron. Tomás, Agustín, Axel, Para, voy a nombrarlos. sí, para Jonathan, mí Rodri. Para mí fue una gran experiencia, ya que, bueno, este proyecto, antes de esta charla, no hubo mucha comunicación en el tema de que íbamos nosotros. Yo fui uno de los que presentaban la Feria de Ciencia y me preguntaban, ¿viste con otras asociaciones civiles? ¿Tenés algún contacto? Y yo siempre respondía, no, no tenemos contacto, buscamos. Nunca tuvimos así alguien que nos ayude así, que nos dé un feedback muy bueno, como el que acabamos de tener ahora mismo. Creo que fue la primera charla que tuvimos en todo lo que viene del proyecto donde alguien que sabe, explicarle a alguien que sabe de ese tema y ver cómo nos puede ayudar fue muy bueno. No, nos replanteó muchas cosas y para mí, yo creo que todos fue una gran ayuda. Gracias. ¿Quién más se anima a- Agus, Jonathan, Rodri, que Rodri se encargó de averiguar toda la parte de la personería jurídica. Sobre todo, también cómo se sintieron, digo, para nosotros también es un aprendizaje, ¿no? El poder transmitirles, el poder, esto. Mi expectativa es empezar a conformar una comunidad en que podamos soñar un mundo mejor y estas son instancias, ¿no? A partir de proyectos, de ideas, que uno a lo largo de la vida después no sabe cómo puede terminar y en qué se puede ir desencadenando, pero sobre todo que ustedes se lleven herramientas también para su propia vida. Y nos interesa mucho saber cómo se sintieron, qué les pareció, qué no les gustó. Bueno, a mi parecer me gustó mucho el espacio porque nos ayudó a ver grietas o errores o vacíos que teníamos en el proyecto, como en el caso del marco legal y jurídico mío, con el tema de las leyes que había mencionado, que recién después de escuchar y tener la devolución, al menos de esa diapositiva, me puse a investigar y a buscar y a corregir tanto la diapositiva como lo que viene a ser el formato PDF que tenemos, donde volcamos toda la información de cada uno que haya encontrado. Y también es bueno porque nos podemos guiar y saber y decir, bueno, nosotros dijimos que íbamos a apuntar a lo social, a la reinserción escolar de los chicos, a darle un trabajo, ayudarlo a todo eso y enfocar y decir, bueno, con esto hay que cambiar esta visión o hay que enfocar o dar más claridad a esto para que se entienda mejor, porque también es lo que pasaba cuando los chicos tenían que ir a exponerlo en la feria de ciencia, que capaz que no quedaba muy claro cómo es la idea del proyecto o a quién estamos enfocándonos. Fantástico. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quiero comentar lo mismo, tipo, comparto lo que dijeron mis compañeros, realmente es de mucha ayuda el que personas que realmente están interiorizadas en el tema nos aconsejen, nos guíen, que se hayan tomado el trabajo de evaluar punto por punto y de darnos su evolución, realmente lo valoro mucho, ya que por más de que estamos trabajando con esto durante todo el año, no dejamos de ser estudiantes que empezaron con una visión, con un proyecto y que fueron aprendiendo sobre la marcha y el tener el respaldo de personas que realmente están interiorizadas en el tema y que saben
todo esto que estuvimos trabajando realmente es de mucha ayuda porque como dijo mi compañero Rodrigo, nos ayuda a ver un poco sobre las grietas que tenemos, sobre los espacios vacíos y realmente suma mucho porque hay cosas en las cuales nos hemos estancado muchas veces por el desconocimiento y el tener a alguien que nos aconseje, que nos guíe, que nos diga, que nos haga parecer fácil lo que nos costó durante mucho tiempo, como algunas cosas, realmente suma demasiado y realmente lo valoro mucho. Así que nada, vuelvo a agradecerles y decirles que realmente fue de mucha utilidad. Y bueno, después quedarán cosas que debatiré con mis compañeros que realmente tal vez nos generan dudas, pero ya es algo más que me gustaría hacer internamente por el tema de que, no sé, quiero debatirlo con ellos, a ver si realmente entendimos todo lo mismo o realmente yo me quedé con algunas cosas así por el aire. Pero nada, valoro mucho. Fantástico. Guada, no sé si vos querías seguir. Ah, perdón, Vanessa, vos te vas. Muchísimas gracias, Vanessa. No, gracias a ustedes y espero verlos el año que viene. Un beso. Gracias, Jessy, gracias a todos y felicitaciones a los chicos. Guada, no sé si vos te quedaste con algo para comentar. Es el momento. No, 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 es solamente agradecerles la presentación, felicitarlos por la iniciativa, por el empuje, por la visión de impacto general, tanto social como ambiental. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, obviamente. Eh, pueden contactarnos a través de Miriam, y lo que quieran, ahí estaremos. Un abrazo grande y suerte y buen fin de año, que terminen y que aprueben todos esos chicos, ¿eh? Profes, aprobarlos. Por favor, que Perdón, aprueben. las y los estudiantes de la especialización no se vayan. No, yo lo que quería decir también es que nosotros también somos estudiantes. Y quizás estamos en otro nivel académico, pero también somos estudiantes. Y para mí también fue muy enriquecedor, porque yo no vengo de la economía social, vengo de la economía empresarial y también es todo un descubrimiento y un aprendizaje. Así que bueno, feliz. Gracias. Muchísimas gracias por esta experiencia irreemplazable. Estábamos muy entusiasmados porque llegue el día de hoy. Ellos se prepararon mucho. Este proyecto nace de ellos. Conocen la economía social, conocen el tercer sector porque les fui contando que este proyecto se enmarca así. Averiguaron todos desde cero porque lo que ellos más le enseñan es la pyme y todo tipo de organizaciones con fines de lucro, pero sin fines de lucro no. Tuvimos ayuda de una mentora que es abogada de una empresa Accenture, que fue la que lo ayudó mucho a Rodri a hacer el marco jurídico y coincide ahí con Miriam, que no son las mismas normativas para las asociaciones civiles. Así que bueno, la verdad es que comparto lo que dicen mis estudiantes y lo que dicen ustedes y vuelvo a agradecer el espacio. No, Bueno, gracias. lo que yo les quiero decir desde lo que yo puedo ver es que ya lo sentimos parte de la economía social porque vemos la generosidad puesta en el desarrollo del plan de negocios, que capaz no va a ser utilizado por ustedes, no van a ser los beneficiarios, sino que los beneficiarios van a ser otras personas. Y en eso se basa una de las patas de la economía social y solidaria es la solidaridad, la integración social, el apoyo a los sectores más vulnerables. Entonces, tengan por seguro que están muy cerca de formar una entidad que es característica de la economía social y solidaria. Bueno, Gracias, Miriam. Nos despedimos. si no tienen Al menos que, nada más para comentar, nos despedimos. bueno, Muchísimas gracias otra vez por participar y que sea el inicio de algún vínculo entre ambas instituciones y por la educación pública que genera estos encantados, tan encantados de eso. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta Muchísimas gracias. luego. No, gracias.